Hemos vivido la semana más intensa que recuerde la política chilena, en medio de las votaciones en el Congreso sobre el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Por la afirmativa, 95 votos, 36 contra 22 abstenciones. Aprobado. Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en particular y está cada vez más cerca de la posibilidad de que las personas puedan retirar parte de los ahorros para su jubilación, pero aún falta el Senado. Hoy, desde Londres, Gino Lorenzini, de Felices y Forrados, analiza cada una de las propuestas con las que el gobierno quiso revertir la votación de ayer en la Cámara. Las familias chilenas estamos viviendo tiempos muy duros y difíciles. Y además responderá todas las dudas de la ciudadanía respecto de qué es lo que conviene más al momento de decidir sobre nuestros fondos. No se imaginan la presión del gobierno, no se imaginan la presión de los grupos económicos. Si lo amenazaban con quitarnos de la papeleta, fue una cuestión, un diputado que se desmayó. Todo esto y más, hoy en un nuevo capítulo de Así Somos. Muy buenas noches, bienvenidos a Así Somos en este jueves feriado. Ya lo viste en el adelanto. Por ¿de veras? Entre otros, sí, pues feriado, ya estamos pasando al viernes en todo caso. Oye, entre otros temas, hoy día vamos a analizar esta aprobación sobre el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Y la gran pregunta que salta es, ¿qué irá a suceder en el Senado? Bueno, para responder esta y muchas interrogantes, lo estás viendo en pantalla, un capo en estos temas justamente. Nuevamente está con nosotros Gino Lorenzini de Felices y Forrados. Gino, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Oye, Gracias a ti, Gino. Lo que pasó nadie lo puede creer. ¿Saben qué, chicos? ¿Sí o no? Hoy contando la interna. Ajá. A ver, mi abuelo fue diputado, tengo un tío diputado, entonces yo sé bien cómo se manejan los políticos, los trucos que hacen y como que todas las movidas. Ajá, y lo que pasó ayer era el punto más difícil a pasar. Ayer el gobierno tiró pero toda la carne a la parrilla, amenaza esto. Hoy hasta ocuparon palos blancos que estaban amenazando a diputados y amenaza de muerte. Es decir, es una cuestión de loco. Mafioso. Y la cosa es que, claro, el gobierno logró captar a algunos. Nosotros dijimos a la gente, no, escríbale a todos los de derecha, porque y así logramos dar vuelta a otros y logramos que se ganara. Y la verdad es que es un milagro, porque ya en el Senado el tema está un poco más pavimentado, en el sentido de que está la centroizquierda que ya garantizó que va a votar a favor, ya necesitan 2 votos. Hay 2 diputados UDI, uno me parece que es Moreira, que se comprometió públicamente a votar a favor y por lo tanto ya estarían los votos para que esto surja. Mañana viernes esto están acelerando para votar el próximo lunes en sala, entonces le están dando una aceleración que corresponde para lo que está viviendo la gente. O sea, al final fue bien fuerte ver que la gente el día anterior a esta votación, a esta segunda votación en la Cámara de Diputados, cacerolazo, manifestándose, sí, pues. Porque realmente lo está pasando muy mal. Es decir, acá cuando la gente no tiene plata para comer y cuando está perdiendo su techo porque no puede pagar el dividendo, es algo que dijo el Salfa por ahí, que tú puedes estar bajo el agua 10 segundos, pero no te pueden tener la cabeza bajo el agua 20 segundos, tú vayas como sea tratar de sobrevivir. Y creo yo que esto da una gran señal que yo creo que se viene esperando incluso desde el estallido social. Algún gran cambio que ocurra a favor de los trabajadores. Oye, es mi 10%, yo lo retiro libremente, esto beneficia a los 11 millones de trabajadores por igual y por lo tanto una enorme noticia para todos los chilenos. De todas maneras, a ver, sigamos celebrando como en lo que hoy día en concreto se ha podido conseguir para gran parte de los chilenos y que más adelante, ojo, aquí vamos a responder una gran cantidad de preguntas con Gino. Es decir, que una persona que ya está recibiendo su jubilación puede retirar el 10%. Tenemos respuestas para todo eso, incluso algunas pillerías que usted desde ya puede hacer para ir mejorando su jubilación, que al parecer ya el hecho de retirar el 10% podría esto provocar un fortalecimiento e incremento más adelante cuando tenga que jubilarse. El titular
así, en grandes, en negritas, dice: diputados aprueban retiro del 10% histórico esto de los fondos de FP y proyecto pasa al Senado. Aquí, como hemos explicado a partir del día de ayer, hay hartas variantes, ¿cierto? El segundo trámite es que pasa al Senado. La verdad es que si es que con bálsamo esto pasa, no hay nada más que opinar, está perfecto como se presenta, queda listo para la firma del presidente, que le va a tiritar la mano, la va a escribir con la izquierda, no sé qué va a hacer. Oye, Salfa, ahí pues si tengo es un zurdo. detalle. A ver, ¿Qué detalle? a ver, no. Es que Digamos La que- cara. no, es que lo que pasa es que los detallitos, a ver, el Senado puede acelerar todo, pero Salfa, esto no se promulga como ley hasta que tienen que pasar 30 días, porque el Ok. presidente tiene el derecho a vetar la ley. ¿Y tú crees que eso sea posible? Desde ahora. ¿Que Sí, se arriesgue a hacerlo? a ver, el sentido común te dice que no, Ya, pero... pero ahí el ego que está detrás de que me derrotaron y todo, y que supuestamente yo estoy defendiendo mis principios, puede hacer que el presidente juegue esa carta el día 29, los chilenos así esperando la plata, y le hagan un tapón ahora. Y no, 30 días. Esa tontera. Para 30 que quede días. claro, 30 días desde que el Senado, en este caso que nos estaba describiendo Salfate, apruebe sin ningún modificación. cambio, o 30 días desde ayer. Que No, aprobó desde la que el Cámara Baja del Senado Congreso. apruebe, desde que el Senado apruebe. Oye, Ahí pero tiene si 30 que... días para vetar. Claro, pero Claro. está loco lo que estás diciendo, porque fíjate que tú hablas del sentido común, pero a mí no me dejó de extrañar. A ver, Que no está existió. claro que el gobierno no le gusta esto, Sí. pero una vez que ya finalmente la Cámara decide que sí, aprobámoslo con un 95%, igual salgan a decir a través de su vocera: oye, no nos gustó esto que pasó y la verdad es que no estamos ni ahí con esto. Es como, de alguna manera, el mensaje es decir: estamos en un país democrático, se votó bajo democracia, este fue el resultado, y en democracia, como gobierno, decimos no estamos de acuerdo. Innecesario. O sea, esto para ellos es un pataleo muy grande. O sea, esta carta que parece contra el sentido común, lejana, digamos, la responsabilidad comunicacional o cualquier estrategia, que ya las cosas están que arde hace bastante rato, a octubre del año pasado, aún así, después de lo que dice Gino, está dentro del radar de posibilidades, y me parece que esto ya es la locura ¿Y, máxima. si y hacer quieren eso. que lleguemos la locura a otro nivel? A ver, por favor. A ver. Además, Si el presidente veta en 30 días después de que se apruebe en el Senado, y veta, ¿qué puede ocurrir? Que Claro. se vote, y se vota con 2/3, es decir, un quórum un poquito más alto, y si Ya. por insistencia se aprueba la ley, ¿Ya? iría a un plebiscito, pero el plebiscito sería en 120 días después. no. No. Pero Gino, pero espérame, ¿puede pasar, Gino, que así como el virus, el presidente se ponga buena persona y diga: ¿sabes que no voy a esperar los 30 días? Qué Que en realidad el Senado dijo, como el virus no es que se va a poner buena persona, Sí. el Senado dijo, lo aprobó sin ningún problema, yo, presidente, no voy a esperar los 30 días, me voy a poner con la gente, quiero mandar un mensaje, al día 2 firmo y lo hago como proyecto de ley, o Bueno, por ley tiene que esperar los 30 No, días? si lo puede hacer. Mira, de hecho, O sea, aquí- existe esa fe, esa esperanza. Mira, yo hago, a ver, mandémosle un mensaje positivo a la gente de gobierno y todo, y digámosle lo siguiente: mira, cuando Que firmen. tú te enfrentas a una mayoría, pero hagámoslo bien, mira, una mayoría, un 60%, tú puedes decir: ¿sabes que mis principios, tengo que poner mi punto? Ya, ok, pero es que acá no es una mayoría, es sentido común, porque estamos pasando el 80%, 85% de los chilenos Sí. que quiere el retiro. Entonces, tú no puedes ir en contra del sentido común. Incluso hasta José Piñera dijo: nunca hay que rendirse, citando a Churchill, pero no leyó la parte que dice: a excepción de que vayas contra el sentido común. Y acá te está yendo contra el sentido común. Entonces yo invito al gobierno a que reflexione un poquito, que tome este fin de semana tranquilo, respire profundamente y diga: ¿sabes qué? Acá hay un sentido común, la gente lo está pasando mal. Supuestamente la derecha defiende la libertad y el derecho a propiedad. ¿Pero qué gana con eso? ¿Qué gana con eso? Además de ganar más, digamos, ¿cómo se dice? Incrementar los fondos estatales. O sea, además de patalear, ¿qué gana con aplazar? No, porque, Salfa, si esto es una guerra por el dinero.
Digamos las cosas como son. Acá está el cajero automático, que son nuestros fondos de pensiones. De hecho, yo les puedo compartir porque el Estado está endeudado en casi 40.000 millones de dólares, que para poner en contexto son 1.500 años de Teletón. Es lo que el Estado agarró de nuestros dineros sin preguntarnos y lo están ocupando en gasto público. Entonces el problema es que si retiramos el 10%, el Estado se queda sin benzina, se queda sin gasto público. Entonces esa es la verdadera batalla, y por eso es que están no, porque con eso se acaba toda la fiesta, pues, Salvo. Toda la corrupción que hay adentro y todo lo que hay. Terrible. Sí, algo que también estuvo muy presente en las redes sociales fue una entrevista que el ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, dio a Chilevisión. Macarena Pizarro insistentemente 4 veces le preguntó que si se aprobaba la idea de retirar este 10%, el gobierno iba a permanecer firme con la propuesta de ayuda. Y es lo que todos dudamos hoy día. Es decir, vamos a tener ambas ayudas, la gente va a tener que elegir una, la otra. ¿Qué pasa con eso? Porque también entiendo que la próxima semana, cuando entre esta discusión al Senado, que ayer la senadora Jimena Rincón decía que esta tramitación del proyecto se podría demorar hasta 4 semanas. Y de ahí estos 30 días más que tú recién decías, Gino. O sea, si todo sale bien, la gente podría tener su 10% en 2 meses más. Es mucho plazo. Mientras tanto, ¿es posible acceder a esta ayuda que estaba proponiendo el gobierno, o eso también tiene que ser aprobado por el Senado? Eso ni siquiera han ingresado al proyecto. Y hay que ser bien claro. Y acá, mira, no quiero generar falsa expectativa. De verdad, ¿el gobierno de dónde va a financiar este plan? De nuestros fondos de pensiones. Por lo tanto, efectivamente, si nosotros retiramos el 10%, papá Estado no tiene de dónde financiar lo que prometió. Y por eso es que se desarma tanto, porque el Estado lo único que quiere es como, oh, yo papá Estado te doy tu caja, oh, yo papá Estado te doy deuda para que postergues 4 meses. ¡Qué tontera! Oye, gracias por darme lo mío. Por dar más deuda. Básicamente es eso. Es que exactamente, por eso es mucho más inteligente el retiro, porque la gente... Ustedes preguntaron en la red y el 57% quiere pagar deudas. Entonces, imagínate lo responsable que somos los chilenos, que un 47% no va a retirar la plata. Primero, respetando la libertad. Y lo segundo, el que saca la plata va a pagar deuda. ¿Qué te quiere decir eso? Que los chilenos en este confinamiento hay que entender y ponernos en el lugar de gente de muy bajos recursos que realmente si no sale a trabajar no come su familia. Y cuando estás en ese contexto de angustia total porque no tienes para comer, es que esta situación del 10% la gente la ve, por favor, sálveme. Y quiero salvarme con mi propio recurso y yo pago mis deudas, y si yo pago mis deudas puedo vivir un poco más tranquilo, me aprieto el cinturón y salgo adelante. Pero el problema es que cuando tú matas deuda con más deuda, lo único que vas a hacer a la gente es sobreendeudarla aún. Oiga, pregunta, esto lo conversamos la otra vez en nuestro programa de Felices y Forrados, maestro, y se lo quiero hacer. Yo sé que quizás me voy a salir del cuadrado, pero estoy tan enojado con el sistema desde hace tanto tiempo que la verdad yo me hacía la siguiente pregunta. Si yo no pago algo al servicio de puestos internos, si me paso en 5 días en la electricidad, tengo que pagar con intereses todas las cosas. Si es que ellos se aprueba la ley y me empiezan a tramitar y me llega 2 meses después, 3 meses después, yo parándome sobre el macho puedo decir, ok, dame mi plata y dámela con intereses, porque yo no tengo por qué tener que estar esperando a ti cuando me quieras hacer entrega de mi dinero. O sea, seguir pidiendo y decir, y dámela con intereses. Es que, Salfa, lo que tú apuntas está perfecto, porque si recuerdas, años atrás, las transferencias bancarias, para la gente que no lo sabe, se demoraban 2-3 días. Una transferencia bancaria. Que después salió una norma y se transformó en un segundo. De días a un segundo. Entonces, cuando tú retiras dinero de la AFP, ¿saben cuántos días se demora? 4 días. Y ese interés de esos 4 días, ¿quién lo paga? Moya. Entonces, y alguien lo gana. Y alguien lo gana. Y por lo tanto, Salfa da en el punto, es decir, acá
y no se ha puesto transparencia ni procedimientos de último momento para que de hecho, los traspasos de fondo Piñera prometió en el programa de gobierno, y eso, ojo con ese punto, que yo voté por ese programa de gobierno porque sé que los cambios de fondo iban a hacer en un día con un clic. Y ahora hay un proyecto que ya lo frenaron al parecer, que los cambios de fondos querían pasarlo desde 4 a 120 días. Es decir, es el mundo al revés, es poner más restricciones. Y al final, lo que tú tienes que hacer es empoderar a la gente, que la gente sepa que tiene este dinero y que lo pueda. Y al tener este 10% disponible, yo creo que hay que hacerle una pequeña mejora, que si tú te lo pagas de vuelta, es decir, después cuando vuelvas a tener trabajo, te impones por un 11%, lo pagas de vuelta, que después te vuelvas a prestar el 10%. Así lo tienen los australianos. Entonces no es contra un tema de que, oye, ahora hay una necesidad, pero si a futuro a otra persona le ocurre una necesidad, bueno, dispone, se lo paga. Excelente. Y como los fondos van creciendo, el 10% cada día es más grande, y por lo tanto hiciste un sistema a favor de la gente. Si eso es todo. Lo hicieron en Perú. Y entender las cosas a favor de la gente. Ya vamos a entrar en más detalle, de hecho, con estos sistemas, con las triquiñuelas, entre comillas, que ya nos decía Salfate, que nos va a enseñar a cómo poder hacer crecer nuestro dinero, pero quiero que pasemos a otro punto, porque hoy día lo que más hemos escuchado, sin lugar a dudas, y que está bastante manoseada, es esta frase de la clase media. En Así Somos nos preguntamos efectivamente, ¿qué es la clase media? ¿Existe una clase media como tal? ¿O básicamente estamos hablando de un espejismo creado por las élites del poder? Y te quiero presentar a ti y a todos los amigos de Michael, justamente una gráfica, Salfate, que dio harto que hablar, una gráfica que la rescatamos del material Bienvenidos de Canal 13 justamente la semana pasada, que definía de alguna forma la clase media en distintos grupos. De hecho, ahí la estamos viendo y se habla, por ejemplo, clase media baja de 626.000 a 1.252.041 pesos. Clase media de 1.252.041 a 1.878.062 pesos. Y la clase media alta, 1.252.041 a 2.504.083. La pregunta, para entrar, porque además hay un tuit de la Fundación Sol Salfate que de hecho dice, esto no es clase media. Mira, maestro. Exactamente, paso a leer de inmediato. Dice, el mito de la clase media de la gran Fundación Sol. ¿De qué están hablando el gobierno y las fuerzas políticas? Más allá de hablar de una clase media, que es un concepto ideológicamente bien particular que utilizan las clases gobernantes para despolitizar las relaciones de poder en una sociedad, claro, para meternos todos en cajones distintos, superclasificados, estamos hablando de sectores medios, amplios, altamente vulnerables y altamente precarizados. Es lo que dice Marcos Kremerman, tremendo, que ha estado también invitado a este programa, porque Michael reciente mostraba como rangos de ganancia por ingreso familiar, ya sea que venga de varios, una familia de 4 personas. Ya, pero es que ahí viene el punto, es que en realidad es un promedio súper al azar, porque de la clase media alta, ponele 2 hijos más, o la mamá de alguien viejita que está con problemas de salud en un hogar, lo que tú seas, y pasaste a clase media baja de una, entonces retramposa la cuestión. Sí, Salfa, a ver, lo que pasa es que la realidad en Chile es bien ruda. Mira, a nivel general, para hablar de datos duros, el sueldo promedio en Chile son 400 lucas si uno considera a todos los trabajadores con contrato y sin contrato. Los que están en negro, el promedio es 400 lucas. Los que están con contrato, que es lo que habla la Superintendencia de Pensiones, es 800 lucas. Entonces, pero cuando tú hablas de, no, el sueldo promedio son 800 lucas, indigna a la gente que gana, oye, yo no gano ni 350 lucas, entonces, ¿por qué están hablando que el sueldo promedio son 800 lucas? Entonces, la verdad es que hay varios Chiles. La realidad es que hay varios Chiles. Piensa una cosa, de 11 millones de trabajadores que están en el sistema de AFP, ¿sabes cuánto ahorran mensualmente? ¿Cuánto? Échale una cifra, de 11 millones, ¿cuánto ahorran todos los meses? ¿Cuánto? En promedio, deben ahorrar, no sé. 4 millones y medio. De 11 millones. No, ¿en serio? Espérate, no, ¿en serio? 4 millones y medio, que son los que tienen contrato. Y por eso es que este sistema
ese es el principal problema. Cuando se dice no, que hay que aumentar el ahorro de un 10 o un 16, lo único que vas a hacer es que más gente se vaya a trabajar en negro, que menos gente quiera ahorrar y que al final en vez de tener a 4,5 millones ahorrando vas a pasar a 2 millones y ahí el sistema va realmente a colapsar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los peruanos? Los peruanos dijeron, ¿saben qué? La informalidad es parte del Perú. De hecho, en Perú, 1 de cada 4 el que tiene contrato impone y los otros 3 no imponen nada. Entonces, ¿cómo saltamos eso? Pension card. ¿Qué quiere decir la pension card? Que yo vengo y me compro la leche, el pancito, voy a comprar las cosas al almacén de la esquina, páseme la boleta porque con eso lo registro y el que consume automáticamente un 2% se le va a ir a su cuenta de ahorro. Entonces, maravilloso. Oye, pero santo remedio. Santo remedio, Salfa, y hiciste que pasaste de tener, no sé, un fiscalizador del Servicio de Impuesto Interno a tener 11 millones de fiscalizadores. Después los cabros chicos, oye, mamá, yo te voy a comprar porque con eso van a ahorrar. Y oye, pero la plata, la cultura. Y nunca, la plata no se pierde nunca. O sea, piensa tú, pero la otra vez Mike, que lo monte y lo exponía. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los millones de pesos de trabajos no informales, pero que no queda en ninguna parte, como la propina a los mozos? Que si tú juntás en tiempo normal en una noche, fin de semana, todos los restaurantes, harta plata. Sí. Es el sueldo grande de ellos. De hecho, muy bien. Y todo se queda perdido, pero al momento de cuando ellos los gasten en compras de insumos básicos, se recupera y el sistema tiene una transparencia absoluta del circulante. Entonces, y santo remedio. No, y transformaste, Salfa, porque hoy en día la cultura es cultura del consumo. Cambiar esa cultura es algo que va a demorar 20, 30 años. Entonces, el cómo romper la cultura del consumo, no, si no puedes con ellos, úneteles. Entonces, si tú transformas el consumo en ahorro, lo que vas a estar haciendo es que la gente cuando consume esté generando un 20% de ahorro. Lo ideal es que fuese, por ejemplo, si en Chile el IVA está en 19 y lo suben a 20, bueno, que del 20, 4 puntos vayan a ahorro. Y de esa forma pasaste a que el 100% de la población ahorre. Y si el 100% de la población ahorra, sí vamos a poder tener un buen sistema de pensión. Entonces, hoy en día, toda la discusión, acá la gente hay que enseñarle, está en más plata, más plata. ¿Más plata para quién? Para el cajero automático que financia los grupos económicos y al Estado. Pero no es más plata para las pensiones porque vas a tener a menos gente ahorrando. Exacto. La solución es que a través del consumo, hoy en día está la tecnología de sobra, que yo gasto, registro la boleta a mi nombre, perfecto, ese 4% vaya de ahorro. Incluso, es más, tú podrías hacer políticas redistributivas. Imagínate a la gente que gana, no sé, 400 lucas, que le devuelvan el 100% del IVA, por ejemplo, a la cuenta 2. Claro. Y que, por ejemplo, esas son, no sé, 80 lucas mensuales. 80 lucas mensuales. Y si la persona está muy jodida, bueno, lo retira y lo ocupa para nuevamente consumir. Y le aumentaste el sueldo en 80 lucas, lo cual pasaste de estar así a por lo menos. Gino, no quiero dejar pasar esta conversación que estamos teniendo enfocado justamente en la imagen y en la pregunta que te hacía antes de la clase media. Quiero ver si nos podía ayudar a hacer una comparación. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero creo que son muy necesarias. De la clase media chilena comparada con la clase media de países desarrollados, porque yo no entiendo que una persona, y utilizando el gráfico que les había mostrado antes, que gane 626 mil pesos, una familia de 4 personas, sea considerada clase media, en lo que hablábamos ayer, en un equilibrio súper precario, porque si un integrante de esa familia tiene una enfermedad crónica, te fuiste a la cresta. Y tampoco entiendo que una persona que gane 2.505.000 pesos sobre la clase media alta sea considerada igual que uno de los grandes empresarios de este país, como la clase alta de este país. O sea, las diferencias tan abismantes, ¿son propias de nuestra idiosincrasia o son también de otros países desarrollados? A ver, ¿puedo hablar desde mi experiencia? Sí, por supuesto. Acá, llegar a Inglaterra me abrió los ojos en muchas cosas. Primero, el sentido de comunidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un barrio alto, en Chile, nos separamos y hoy en día hay gente que se pierde 4 horas al día, que pueden ser más de 7 años de vida en una micro. Esa es la realidad que vive una gran mayoría de los chilenos. Bueno, resulta que acá en Londres hay viviendas sociales en los barrios más altos y la misma gente que trabaja en ese barrio va y se va caminando a su pega. Sus hijos van a un colegio público donde también van los hijos de los ricos y todos los integran y están yendo y por lo tanto
todos se tiran el carro para arriba, hay cohesión social. Nivelan para arriba. Hay integración. Oye. Pero acá quedó la embarrada cuando Joaquín Lavín quiso poner viviendas sociales en Las Condes, ¿se acuerdan? Bueno, pero es que es porque... Todos en Las Condes reclamando. Porque justamente llevamos muchos años de un individualismo. Otros 2 puntos. Mi hijo se cortó el dedo por un accidente en el hogar, fuimos al hospital. Oye, era mejor que la clínica Las Condes tenía una urgencia para niños, Mira. con todo que él estaba casi como que en el paraíso en vez de estar muerto de miedo, y nos atendieron con un nivel de dignidad, eficiencia, nos daban información. Es que se pasaron. Y no te preguntaban, no, te recibían, después se resuelve el tema del papeleo y todo, entonces es un tema incluso de trato digno. Ojo con ese punto. Yo puedo aportar ahí también un punto. Yo una vez hace unos años tuve que ingresar de urgencia a un sistema de salud en España, un sistema público, y me atendieron espectacular, de verdad que era un gusto saber cómo la gente se podía atender de esa manera en un sistema público. Ejemplos dignos de copiar, ya que nos gusta tanto copiar aquí en Chile. Probablemente que exista tanto trabajo informal es también producto del poco incentivo que existe por generar cotizaciones, porque vemos que las cotizaciones, tanto para salud como para fondos después de las pensiones para la vejez, son insuficientes. O sea, hoy día tenemos mucha precariedad todavía en el sistema de salud público, las pensiones no son buenas y por lo tanto la gente decide finalmente irse por la informalidad porque le queda mucho más efectivo en el bolsillo y no está este incentivo de decir, no, yo tengo que formalizarme en el trabajo porque así yo también voy a tener un mejor futuro. Esa concepción hoy día no pasa, y para muestra de aquello, Gino, quienes tenemos padres que, por ejemplo, estuvieron en el sistema de pensiones antiguo. Mi mamá, por ejemplo, me contaba que a ella, en la empresa donde estaba trabajando, las convencieron a tal punto que todos se cambiaron a este nuevo sistema de AFP, y de hecho les prometían muchas cosas bonitas. Muestra de aquello fue una portada del diario El Mercurio del año 2000, donde consignaba que de aquí al 2020 los chilenos se iban a jubilar con un 100% de su sueldo, si es que no más. De hecho, la promesa era como la tasa de reemplazo, que es decir, tu jubilación va a ser más o menos lo mismo que ganaste en los últimos años de trabajo, y va a ser como un mínimo de un 70%. Hoy día vemos que las pensiones tienen una tasa de reemplazo de un 20% y el otro 20% se los pone el pilar solidario. O sea, una persona que solía ganar, no sé, soy pésima para los números, entonces voy a poner un número fácil. 1 millón de pesos, hoy día, no sé, podría tener una jubilación de 200 lucas. O sea, son cosas que uno de verdad no las entiende y tampoco genera ninguna motivación para seguir ahorrando, y claramente es un sistema de pensiones que necesita una reforma importante. ¿Qué pasó durante todos estos años, Gino, estos 40 años de AFP, y es más, estos últimos 20 años donde la promesa era te vas a jubilar por el 100% del sueldo? ¿Qué pasó entre medio? A ver, lo que pasó, Monty, es que la ambición no tiene límites. Y cuando yo tengo un poder, el problema es que yo quiero más y más y más. Ahora, no hay límites. Y el problema es que antes teníamos un sistema que primero la gente ganaba entre un 15, un 20, un 50% al año sin pérdida. Sin pérdida. De hecho, para dar un ejemplo, porque me han dicho que eso es un mito, bueno, ¿y por qué quebró AFP Futuro, que era la AFP donde trabajaba Luis Messina el año 96? Porque tuvo 3% de pérdida y para la casa. ¿Por qué quebró la AFP de Luxich, AFP Qualitas, también 3% de pérdida y para la casa? Era así de rudo el sistema, y por lo tanto estaba diseñado para proteger a los afiliados. Tú no te preocupabas de nada, solo existía un fondo, el fondo C. No tenías que cambiarte de fondo, no tenías que hacer nada más que ver cómo tu plata ganaba. ¿Sí o no? Y incentivaba el ahorro. De hecho, tú si sacabas plata de la cuenta 2, no pagabas ni una comisión. No pagaba comisiones. Entonces, el tema es que siempre, oye, metámosle comisión aquí, acá, empieza con todos estos trucos. Y el tema es que, ¿qué ocurre? ¿De verdad sabes cuándo se empieza a caer el sistema de pensiones? A ver, primero, vamos a las causas por qué falló. Primero, si están ahorrando 4 de 10 trabajadores, al final estamos ahorrando en promedio entre 12 y 15 años. Con 12 años de ahorro no puedes pagar
30 años de pensión, es un tema de racionalidad. Tú tienes que lograr a lo menos 30 años. Y de hecho, hay países que en el sistema de reparto, si tú no tenías 20 años de ahorro, no te pagaban ni uno. Entonces, hay que poner ese contexto que es súper importante, que estamos ahorrando poco. Y por eso es que yo decía recién, vamos con Pension Card, que la gente cuando consume, automáticamente el IVA, un 4% vaya a ahorro para que todos ahorremos. Eso es fundamental, pasar un sistema que todos ahorremos. Segundo tema, Monty, que con la rentabilidad no te sirve de nada ganar un 50% en un año, si es que al año siguiente pierdes un 50%. Y te lo quiero explicar con Pérez y Manzano. Queda ahí en cero igual, o sea, queda ahí sin ganancia. Y hay peor, Monty, porque si tú tienes 10 millones y ganas un 50, ¿qué hacen 15? ¿Ya? Pero si al año siguiente pierdes un 50, la FP te dice, no, quedaste igual. Mentira. Porque, ¿qué hacen 7 millones y medio? Exacto. Y dije que era mala para los números. No te preocupes, pero al quedar en 7 y medio, lo que pasa es que la gente, al tener pérdidas, y esto ocurre por un traspaso de pérdidas del año 99, cuando tú tienes shock de pérdidas, incluso en mi caso, yo le hice caso y estaba recién trabajando y le pongo la tele y dije, ¿sabes que me voy a cambiar al fondo E para el año 2008? Había tomado la decisión de cambiarme al fondo E, prendo la tele, veo al ministro Andrés Velasco y me dice, no se cambie de fondo, no sea tonto, usted tiene tiempo para recuperarse. Le hice caso y perdí un 40%. Y lo peor de todo, no fue atroz, es que uno dice, no, es que me recuperé después. Se demoró 4 años en recuperar la pérdida, primero. Segundo, la rentabilidad mía es de apenas un 2% integrada por esa pérdida. Una pérdida grande te destruye tu rentabilidad por el resto de tu vida. Entonces, eso es otro concepto que no se entiende, y por eso es que yo he insistido tanto con el tema de devolverle las pérdidas a la AFP. Y, oye, de hecho, deja de existir Felices y Felices y todo regresa más condiciones. Entonces, el problema de este sistema es que no te sirve de nada ganar un 100% en un año. Si te arriesgas a perder un 50%, te destruye tu jubilación. Y lo tercero, Monty, y que esto es clave, el gobierno no ha anunciado que nosotros dimos una pelea súper fuerte porque se subieran las pensiones en AFP. ¿Y cómo se van a subir las pensiones? Lo que pasa es que el Estado manipula el precio que te deja retirar tu fondo. Entonces, para hacer un ejercicio con una mujer con 40 millones de pesos hoy en día está recibiendo una pensión de 200 lucas, que es una porquería. Digámoslo como... De hecho, por un ahorro de 50 millones está recibiendo 200 lucas. Ese es el ejercicio. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos, suban la tasa de recálculo del retiro programado. Y lo logramos después de 8 años de existencia, lo subieron ahora en julio. ¿Y qué ocurre, Monty? ¿Sabes a cuánto le sube la pensión a esa mujer? De 200 lucas a 270 lucas. Ojo con esto, 70 lucas mensuales. Pero lo peor de todo es que el gobierno, en vez de decirle a la gente, ponga las 4 lucas, haga un recálculo extraordinario, súbase la pensión, no hace nada y se quedan todos callados. ¿Acaso la AFP nos han mandado correo avisándonos de que puede subirte la pensión hasta en un 35% ahora? Nadie te dice nada, po. No, yo no he recibido nada. Y hay que decirle a la gente, pone 4 lucas o en tu cuenta 2 o en tu APB y las traspasas a la cuenta obligatoria solicitando un recálculo extraordinario. Si tú haces eso, la pensión al mes siguiente te puede aumentar entre un 12 hasta un 35%. ¿En especial en las mujeres? No te puedo creer. Y eso es algo que está pasando ahora. Y para callar. Pero espérame, eso, Gino, eso tenéis que repetirlo después al patio, ¿no? Con más detalle para poder entenderlo. Sí. Vamos a dedicar un ratito a eso. Mira, que de hecho en algún momento vamos a hacer una pausa para que la gente vaya a buscar lápiz y papel, porque los tips que estás dando, Gino, te los vamos a pedir de vuelta, sobre todo que hay gente que más adelante también está preguntando sobre el Fondo 2, así que vamos a hablar de eso. Pero atención, no podemos pasar la oportunidad ya que te tenemos acá, preguntante respecto a cuál es tu opinión de los planes de gobierno, que esto se ha convertido en te subo la oferta, te mejoro el negocio, y en realidad uno se empieza, bueno, ¿y por qué no me lo tiráis bueno de una y por todas? Atención lo que los pillaron. Aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que hace el gobierno para competir con este 10%
del retiro. Mucha atención que el mandatario se mandó una frase que dijo: espero solo una cosa, que todos los parlamentarios cuando voten reflexionen, lo hagan con responsabilidad y mira lo que dice acá, y no cometan un error. Hay una solución mejor, que claramente es lo que él está proponiendo, pero atención que esto es bravo, bravo, bravo. Esto, rebustecimiento, como él le llamó, que es como la tercera propuesta que está colocando arriba de la mesa, que son variaciones de lo mismo, un bono no reembolsable de 500.000 pesos a los trabajadores con ingresos de hasta 1.500.000. Y ahí comienza a jugar hasta que la Fundación Sol, o sea, si yo le pongo subtítulos, te pillamos por compadre. La segunda oferta que hace es peor que la anterior y pasó piola cuando antes te iban a dar 2.500.000 en 4 meses de 650 lucas y donde la cuarta cuota la pagaba el gobierno y tú no tenías que devolverla jamás. Atención con este Twitter, atención con este Twitter. A ver. Gobierno inicialmente ofrecía crédito blando con 4 cuotas hasta de 650 lucas. Luego, a última hora, en medio de esta desesperación, parece que van a votar que sí. Y antes de la votación del retiro del 10%, salió con su último ofertazo. El 8 de julio ofreció un 25% como subsidio, una cuota de 650.000. Hoy quedó reducido de un bono de 650.000 a 500 lucas. Hashtag la letra chica, que digo. O sea, empeoraron la medida en vez de mejorarla, po. Mira, a nivel general, Salfate, la letra chica está en todo. Lamentablemente los gobiernos comunican algo y hacen algo muy distinto. Y, por ejemplo, ¿qué letra chica estamos viendo hoy día en el Congreso? Hoy están con una ley en el Senado donde quieren prestarle nuestro dinero de las AFP a las grandes empresas sin medición de riesgo. Bonos no inscritos se llama. Y por lo tanto, ¿qué pasa, Salfate? Se pueden prestar 20.000 millones de dólares de nuestro dinero. No tiene clasificación de riesgo y si eso después quiebra, no nos van a pagar. Claro. Uno, es un sistema de apropiación de nuestros dineros y eso está ahora en el Senado. No, son bonos no inscritos, y esto está en Estados Unidos y empiezan con todo el cuenteo. ¿Y cómo dicen que es mejor de nuestra plaza? Es decir, se quieren apropiar de todo nuestro dinero a través de bonos que no tienen ni siquiera medición de riesgo. Letra chica. Oye, pero no letra chica. O sea, espérame, porque él insiste, ojo, voten con consideración porque tenemos una propuesta mejor. O sea, no voy a decir lo que va a decir, pero mejor por ningún lado. De hecho, la segunda propuesta no es mejor que la primera y sin embargo es como que cambiaron la forma de cómo te entregan inmediatamente la plata, pero te están pasando menos, po. Finalmente se están quedando con 150 lucas, se estarían dejando para el bolsillo, donde la segunda propuesta, insisto, que es peor que la anterior. Que esto no quede así. Vamos a escuchar la primera propuesta de palabras del presidente cuando él coloca todo un plan de crédito blando. Y aquí tú nos vas a decir de dónde iban a sacar esta plata si no tienen para pagar el 10% siquiera y por qué ahora empeoraron, obviamente, esta propuesta. Todo esto a la vuelta de esta breve pausa comercial. Ojo, se vienen los tips, lápiz y papel. Anoten. ¿Quiénes pueden o podemos postular este préstamo? ¿Les parece si revisamos primero las palabras del presidente, muchachos? Eso, sin interpretar, mira. Vamos a ver. Este préstamo es solidario porque queremos un Estado cercano y que apoye a la clase media. ¿Por qué es solidario? Primero, porque va a ser el Estado, no un banco, no una AFP, el que va a otorgar este préstamo. Segundo, porque el Estado no va a ganar un solo peso. La tasa de interés de este préstamo va a ser igual a 0% real. Tercero, porque tendrá 1 año de gracia y 3 años de pago y nadie va a pagar más del 5% de sus ingresos. Y cuarto, porque si al cabo de esos 4 años una familia no hubiese podido pagar íntegramente este préstamo solidario, el Estado va a condonar cualquier saldo que sobreviva.
Te pasaste. Como El que que más creo. lo necesita. Mira, Ojo, esa era la ¿sabes primera qué? propuesta, que ahora la cambió por una peor. sí, el problema, lo que se puede interpretar por parte de la gente, es que Deuda esta y más propuesta que deuda. hace el presidente Piñera, que si bien él habla de un crédito blando, tasa cero, que efectivamente ningún banco te va a prestar plata con tasa cero, solidario, que lo puedes devolver en 4 años, te van a perdonar 1 año, no suena tan mal. El problema es que esa idea, esa propuesta llega tarde. Esa propuesta tuvo que haber sido en abril, no ahora en julio. Y es más, para quienes todavía están, yo interpreto a quienes sí defienden un poco esta propuesta. Pero el gran problema también es la burocracia que hay detrás para poder acceder a estos créditos o a estas medidas de ayuda. Como Es para que decir, no de lo toda la tomes. gente... toda la gente que postula, que se ha tratado de inscribir en el registro social de hogares, ha tenido problemas, a mucha gente se le ha rechazado, pasó con el IFE también. Entonces, al final, yo creo que la gente está tan cansada, está tan agotada de esperar, está tan choreada de que siempre tiene que haber una traba para que te puedan hacer llegar una ayuda. ¿No debería ser esto un poco más rápido, más fácil, más concreto? Y por eso también se abre la discusión de retirar el 10%. Muchos también, defienden que no es... Monty. Claro, muchos defienden que no es buena idea sacar el 10% porque eso afecta a las pensiones futuras, etcétera. Yo me pregunto, la gente que sí está a favor de sacar el 10%, ¿tú crees que no sabe que le va a afectar a las pensiones futuras? Por supuesto que sabe, pero aún así la pensión sigue siendo miserable, aunque no saquen el 10%. Por lo tanto, considero que hoy día las ayudas han sido, primero, tarde. Segundo, han sido a punta de presión social, porque tuvo que abrirse la discusión en el Congreso sobre el retiro del 10% para que desde el Ejecutivo pusieran más propuestas más atractivas y que lleguen a más personas. Por lo tanto, acá el gobierno, yo creo que estamos en un punto en que puede poner una forma de ayuda maravillosa y aún así la gente no ni siquiera va a escuchar o va a pescar porque hay mucho dolor adentro, hay mucha rabia de que todo esto esté pasando muchas de una trabas. forma lenta, mala y muy segregada todavía. Ponte, te doy un dato adicional, que Dígame. entre el 1 de marzo y el 25 de marzo el Fondo A perdió un 25%. Gente vio cómo perdió 5, 8, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, así en los mercados. Entonces, Sí. ¿qué es lo que ocurre? Que todo este argumento de que, oye, si tú retiras el 10, vas a bajar tus pensiones, no tiene ningún sentido si en marzo dejaron que Con todo lo que perdiéramos 25%, que fue mucho más que el 10%, y al final, Claro. ¿qué ocurrió con eso? Todos callados. ¿Acaso hicieron una reforma para que la gente no perdiera más dinero? No, porque finalmente les importa un bledo si nosotros perdemos la mitad de nuestro ahorro. Ya lo vivimos en 2008, lo vivimos en marzo, lo vivimos en octubre. Los jubilados en el Fondo E perdieron un 11%. Hubo jubilados que perdieron 11 millones de pesos y se agarraban la cabeza como si estaban en un fondo sin riesgo. Entonces, cuando le dicen ahora a las personas, oiga, usted puede retirar un 10%, no, es que le va a bajar la pensión, y que acaso las pérdidas no bajaron las pensiones. No. Es que esta es la política, Exacto. es finalmente la política del terror. Te voy asustando por algo que viene pasando todos los años constantemente por lo que tú nos estás diciendo. Gino, es muy descabellado, es muy peligroso para Chile que se endeude para ayudarnos a nosotros, a la clase media. ¿Por qué te lo pregunto? Porque lo hemos conversado en varios capítulos, lo conversamos contigo también. Chile es uno de los países con menor deuda. Ayer la Carola Naranjo nos decía, de verdad estamos impecables, no estamos en el DICOM a nivel mundial. ¿Por qué no apostamos a eso? Es muy peligroso para las arcas financieras a futuro, es muy descabellado pedir un crédito internacional para ayudar a la clase media. A ver, deja darte hablemos, eduquemos. Deuda buena y deuda mala. ¿Cuál es la deuda buena y cuál es la deuda mala? Deuda buena es lo que pone dinero en tu bolsillo. Mira lo que estoy diciendo. Y deuda mala es lo que saca dinero de tu bolsillo. Si el Estado se endeuda para pagarte las 4 cuotas y después tú igual vas a perder tu casa y quedaste endeudado, eso es deuda mala. Porque va para gasto, no es para algo que te rente. Y en ese sentido, yo me acuerdo perfecto que cuando el 2016 nos invitó la presidenta Bachelet, yo fui con una propuesta secreta, que le dije, presidenta, tome deuda buena, tome deuda por
200.000 millones de dólares, que es una locura, pero hoy día la tasa está casi en cero. Pero esa la invierte en los 11 millones de chilenos que están en la AFP como un préstamo. Mire lo que es bien loco, como un préstamo, y usted sube hoy las pensiones a 400 lucas. Piso. Y tú puedes decir, ¿y cómo hace esa magia? Porque si el Estado mete el dinero, se endeuda. El Estado se endeuda. Mete el dinero como un préstamo a los 19 millones de chilenos en la AFP. Eso después se va a invertir en la economía, va a generar crecimiento económico. Empieza a girar. La bicicleta se mueve. Las pensiones, pero a futuro, cuando tú fallezcas, le devuelves el préstamo con intereses al Estado. Y por lo tanto, es deuda buena porque el Estado toma deuda, invierte en las personas y en 100 años recupera la inversión por 10 veces y paga su deuda tranquilamente y se queda con plata. Y eso es deuda buena. Entonces, tiene que ver con el concepto de deuda buena y deuda mala. Espera, ¿y cuál fue la respuesta que recibiste? ¿Cuál fue la respuesta que recibiste cuando fuiste con tu propuesta? Me acuerdo que saliendo, porque nos agarramos con todo en ese con el ministro Valdés, y me dijo, sí me acuerdo que como en la reflexión como que ya había pasado la batalla pública con la Bachelet, y nos fuimos como caminando por un pasillo de la Moneda con Valdés, y me dijo, oye, pero tú lo que estás inventando, lo que propusiste es generar dinero de la nada. Pero obvio, pero sí, es que son los principios básicos cuando uno entiende realmente cómo funciona el dinero. Deuda mala, lo único que tú vas a hacer es como, por ejemplo, comprar en el supermercado la carne molida, pagarla en 12 cuotas. Eso es deuda mala, porque si tú consumes algo hoy, tienes que pagarlo hoy. No puedes endeudarte para algo que consumes hoy. En este caso, como es algo que son los fondos de pensiones a 60, 80, 100 años, yo sí me puedo endeudar hoy como Estado, inyecto todo ese dinero a los trabajadores, eso se inyecta en la economía y generaste y saliste jugando. De hecho, es el mejor momento en la historia de la humanidad para que el Estado hiciera una jugada de ese tipo. Y ahí sí que nos transformamos en Suiza. Y lo digo de verdad, incluso las pensiones podrían subir a 500 lucas fácilmente. Pero para eso, obviamente, hay que tener visión económica. Entonces, es distinto deuda. Imagínense, el Estado se está endeudando hoy en día a UF más cero, es decir, cero interés. Y por lo tanto, al meter esa plata a las personas, genera que de las personas pasan a las empresas, esto genera círculo virtuoso y finalmente todos ganamos más. Entonces, es usar el sistema a nuestro favor. Ahí se recupera el sistema. Pero es que es genial, es que te juro que lo único que se queda preguntando es que ellos no saben esto, ¿por qué no lo hacen? Y ahí empezamos a entender por qué no lo hacen y qué protegen. ¿Qué te parece lo siguiente, Gino? Pasemos a las propuestas o a los ofertazos que ha hecho, digamos, el gobierno con respecto a lo que tiene que ver con el tema de la vivienda. Postergación de dividendos por 6 meses, subsidio de arriendo. Mira, escuchamos al presidente y luego quiero tocar el tema del CAE, porque aquí yo tengo una duda salvaje, que esto que parece bueno, no sé si es tanto cuando yo le sumo la deuda anterior. Escuchemos al presidente Piñera y nos vamos de inmediato con las preguntas. Mira. Vamos. Primero, la postergación de 6 meses en el pago de los dividendos, gracias a una garantía estatal. Segundo, un subsidio de arriendo que va a tener una extensión de 3 meses y que va a alcanzar hasta 250.000 pesos mensuales para arriendos que no superen los 600.000 pesos mensuales y que va a cubrir hasta el 70% del arriendo que deban pagar las familias que hayan tenido caídas significativas en sus ingresos. Y además, una postergación de las contribuciones de bienes raíces durante todo el segundo semestre de este año para aquellas familias que tengan viviendas con avalúo fiscal inferior a 5.000 unidades de fomento y que hayan tenido caídas en sus ingresos. Ya. A ver, esta es la gran pregunta. Postergación de dividendo por 6 meses, la dejo ahí, y la postergación de 3 meses de cuotas del CAE. De aquí para adelante. Y todo lo que estoy viviendo desde octubre, por ejemplo. ¿Eso sigue sumando intereses? ¿Quedó peor? ¿Quedó la misma? ¿O la ayuda ni se nota? ¿O no? A ver, el tema es que la deuda, cuando yo vengo y postergo pagos, ya, ok, postergué los 6 meses.
Ajá. Pero en el fondo después va a llegar el momento en que igual van a pasar los 6 meses y si yo no estoy generando ingresos, no lo voy a pagar. Y por lo tanto, igual voy a perder mi propiedad, pero voy a quedar con una deuda superior. Entonces Exacto. hay que entender eso. Y por último, incluso cuando el Estado dice, no, es que te lo condono, ya, ok, loco. ¿Y quién va a pagar eso? Porque todos decimos, el Estado me lo pagó. Es que lo sacan de la AFP, lo sacan de los fondos. Entonces hay que educar y cuando la gente abre los ojos y entiende, oye, el Estado financia todo, las cajas, financia todo con nuestros propios ahorros de la AFP. Sí, son 39 mil millones de dólares de deuda, para decirlo en chileno, 1.500 años de teletones que el Estado ya tomó. Y todos los meses, oye, le toca a las puertas a la AFP, préstame unas luquitas, préstame unas luquitas. Y la AFP, ¿quieres que te preste luquitas? Cámbiame la ley a mi favor. Cuídame. Y claro, y ahí es donde viene finalmente y entender de que esto lo planteó hasta Pinochet. Sí, Pinochet en la historia original dijo que acá se van a formar entre 2 a 6 imperios del dinero que van a controlar el Estado. Ojo con ese tema. Está en la historia oculta de la ley del año 81, donde Pinochet dijo que 2 a 6 imperios del dinero van a controlar el Estado de Chile. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Oye, Gino, y corrígeme si me equivoco, pero finalmente esa plata que pide prestada el banco la toma con un interés de un 0,5% y después esa plata se la presta a sus clientes, que somos todos nosotros, y cobran intereses entre un 20 y un 30%. ¿Eso es así? Absolutamente, Monty. Sí, mira, es tan ridículo de que, por ejemplo, si tú tienes 10 millones en la AFP y tú pediste $1 millón, ese $1 millón se lo presta en la AFP al banco. Y ese $1 millón es tu $1 millón y te paga un 0,5% al año. Pero por ese mismo dinero a ti te cobra un 30%. Entonces no tiene lógica. Y por eso es que este tema del retiro del 10%, ahí está el verdadero enemigo. Los bancos están desesperados porque se le acabaría la fiesta. Porque finalmente si la gente dispusiera del solo el 10% de su dinero y después al restituirlo puede volver a prestarse, como es en Australia, lo que ocurriría es que ya nadie se iría a endeudar al banco un 30%, sino que uno se autoprestaría a una tasa de un 4%, uno mismo se lo paga, total, es plata que va a mi bolsillo, y la gente viviría en paz, tranquila, y cada vez que enfrenta alguna situación que necesita recursos, podría autoprestarse ese 10%. Entonces, es cambiar el paradigma de usar el sistema a favor de los grupos económicos, es usar el sistema a favor de las personas. ¿Y esto podría cambiar, podría manejarse de otra forma con este anuncio del presidente de la reforma a las pensiones, que es uno de los anuncios más esperados, de alguna forma, tardío a mi juicio, pero esperado? Absolutamente, porque finalmente Gino nos ha explicado por qué no lo han hecho con tanta solución a la mano como la que hoy día Gino ha expuesto. Entonces, vamos a hacer una cuestión. Pero es con letra chica, ojos alfa. Es que yo lo entiendo, pero mira, Gino, vamos a hacer lo siguiente. Finalmente, esta reforma total, ¿se puede hacer? ¿Alcanza? Me gustaría que me contestes eso, pero no solamente aquello. A ver, contéstame eso primero, porque después aquí es donde este programa se convierte absolutamente por y para el pueblo. Maestro. A ver, Salfa, es así de simple. La reforma de pensiones lleva 2 años en el Congreso porque es pésima. Es muy mala reforma porque lo único que hacen es aumentar el ahorro, crear una entidad que no tiene ni pies ni cabeza y al final es ponerle más plata a los grupos económicos. Es lo mismo. Es lo mismo. Y de hecho, es más, Salfate, el Estado está desesperado por la reforma. ¿Saben por qué? Porque como aumentó el pilar solidario en diciembre, aumentó el gasto público y se quedaron sin plata. Y por eso necesita la reforma urgente para poder pagar con lo que se comprometió. Entonces al final es otro tema con letras chicas, que al final no están haciendo la reforma para beneficiar a la gente, están haciendo la reforma porque el Estado necesita más dinero. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El día de ayer Así Somos marcó un hito porque hizo un programa
para la gente. Y la gente entendió y sabe dónde estuvo parada y sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo exigirle al gobierno lo que por derecho le pertenece. Hoy día estamos con Gino Lorenzini. Lo que hemos escuchado hasta ahora, unas soluciones geniales que ojalá se puedan implementar. Y si no lo hacen es porque ya estamos entendiendo a quién le den favores o con plata que se han gastado y que se están quedando en cero. Entonces, a usted le hablo, señora Juanita, don Pepe, vaya a buscar lápiz y papel porque con fórmulas muy sencillas, sin ser experto en matemáticas, todos las vamos a entender. Los trucos legales posibles que usted puede hacer ahora ya para mejorar sus pensiones. No espere más ofertazos, mejore sus pensiones ahora. O más bien, a la vuelta de esta breve pausa comercial. No se vaya. Yo estoy listo. ¿Qué podemos hacer, Gino Lorenzini, con las poquitas lucas que podemos tener ahorradas, sobre todo la gente más joven que lleva menos años cotizando y también quienes tienen más ahorros porque han sacado la cresta toda la vida también para tener una buena jubilación? ¿Te parece si empezamos a hablar de todos los consejos que tienen que ver con eso, con la rentabilidad, cómo podemos mejorar nuestras pensiones? Y quiero partir preguntándote y que nos expliques ¿cómo funciona esta sugerencia que tú haces para las personas de afiliarse a una AFP distinta dependiendo de su edad, del monto recaudado también y mes del año y la comisión de la AFP, que son conceptos súper enredados un poco? Sí. ¿Cómo funciona eso? A ver, Monty, lo que pasa es que la gente no sabe de que si se cambia de AFP, entre comillas, te subes el sueldo. Ojo con ese punto. Pueden haber diferencias de hasta 200 lucas en un año entre la AFP más cara y la más barata. Entonces, ¿y en qué? ¿Cuándo es una AFP es cara y cuándo una AFP es barata? No, porque lo que pasa es que las comisiones, por ejemplo, hoy en día la AFP más barata es la que se gana la licitación. La última que se ganó la licitación se llama AFP 1. Y si uno se cambia, por ejemplo, de la AFP más cara, que ponte tú debe estar 1,44 al año, que es un 14% de lo que tú ahorras, contra un 6,1 me parece que la bajaron últimamente. Uno, de hecho, ahora en esta crisis bajó aún más la comisión. Implica en la práctica que en una pago 14 lucas en una AFP y en otra AFP que renta muy similar, en vez de 14 lucas mensuales podéis pagar, no sé, 6.000 pesos. Es decir, estamos hablando de 8 lucas mensuales. Y uno dice, oye, pero 8 lucas mensuales no es tanta plata. Es que es mucha plata a largo plazo. Porque yo si lo veo como interés, como que esa platita la pongo en una cuenta 2, empieza a trabajar el dinero a mi favor. Entonces, ¿qué ocurre? Toda la gente que tiene menos de 10 millones de pesos, que es la gran mayoría de los chilenos, debería venir y pedir su clave web, pedir su clave de seguridad. Hay una página que nosotros hicimos, hay gente que ni siquiera sabe en qué AFP está. Y hay una página que se llama clavesahora.cl, donde nosotros pusimos a disposición, tú pones tu root y te dice cuál es tu AFP. Después, cómo pides la clave web a tu AFP, cómo pides la clave de seguridad, y con esas claves tú te puedes cambiar de AFP. Y toda persona con menos de 10 millones de pesos debería cambiarse, en este caso, a AFP 1. Porque el efecto de la rentabilidad es menor que el de la comisión y por eso todo quien tiene menos de 10 millones de pesos pide su clave web, su clave de seguridad, se mete. A ver, primero esto tiene ciertos pasos. Fin de quincena. Tiene que ser 13, 14 o 15 o 28, 29 o 30. Nunca a principio de mes o a principio de quincena, siempre a final de quincena. Segundo, idealmente cuando Feliz y Forrado estemos en el fondo E y yo me cambio desde el fondo E al fondo E de mi nueva AFP para no arriesgarme a perder mucho dinero en el camino. Porque hay ciertas mañas que algunas AFP se demoran un poco más, justo si tú te cambias en el A, justo te liberan en el peor momento y te comiste una pérdida y ahí se genera el mito de que las AFP cobran comisiones por el cambio de AFP y no es así, no te cobran comisión, pero si yo tenía 10 millones y justo espero la AFP, oye, te demoré 2 meses porque justo perdiste un 10% y te libero, oye, aparecí con 9 millones, ¿qué pasó? Es una canalla igual, pues, o sea, digamos. Claro, obvio, entonces la mejor forma de evitar eso es cambiándose desde el fondo E al fondo E. Y en el caso de toda la gente con menos de 10 millones, la AFP que tiene el menor costo se llama AFP 1. Tú vas a la página web de AFP 1 con tu clave de seguridad
Y fin de quincena, desde el fondo E de tu actual AFP al fondo E de tu nueva AFP y te cambias de AFP. Y para las personas que tienen más de 10 millones es mucho más importante la rentabilidad. Y en ese caso hay que ser bien claro y transparente. Las 3 AFP que están rentando mejor son AFP Cuprum, AFP Provida y AFP Capital. Quizá a mí no me caigan bien, quizás no, pero yo tengo que dar siempre la información como es. Y por lo tanto, menos de 10 millones, AFP 1. Más de 10 millones, elijo por rentabilidad entre Provida, Cuprum y AFP Capital. Perfecto. Gino, hace un rato en la conversación, en el primer bloque, de hecho, tú empezaste a hablar algo que yo te dije, no, para, porque necesito que lo expliques con mucho detalle. Este llamado truco de las 4 lucas, que si mal no recuerdo, tú dijiste que podía rentabilizar incluso en un 35%, o sea, es mucho. Ojo, a todas las personas que nos están viendo en Así Somos, estos son trucos que Gino está justamente entregándonos de manera súper gentil y que son todos partes de Felices y Forrados, ¿cierto, Gino? ¿Nos podía ayudar con este truco de las 4 lucas, paso por paso, porque necesito anotarlo? A ver, mira, a todos los jubilados, llamen, pongan, avísenle por WhatsApp que todos estén viendo porque el truco es fuera de serie. Tú pones solo 4 lucas. Hay una página que se llama Predired.cl y que pertenece a la misma AFP y tú te depositas 4 lucas en la cuenta 2. Ahora, si ya las tienes en la cuenta 2 o en el APB, ya estás listo. Pero si no tienes ninguna plata en la cuenta 2 y en la APB, pones 4 lucas. Ni más ni menos. Al poner las 4 lucas se va a demorar unos días y cuando te aparezca en tu AFP, tú contactas a tu AFP, le escribes y ellos te van a llamar. ¿Y qué ocurre? Tú les dices, me traspasa las 4 lucas de mi cuenta 2 o de mi APB a la cuenta obligatoria y a la vez me hace un recálculo extraordinario de pensión. ¿Qué ocurre? Que tu pensión puede subir entre un 12 hasta un 35% y eso ocurrió ahora en julio 2020. Porque el superintendente subió las tasas de interés y que implica en la práctica que una mujer, por ejemplo, que se jubiló en octubre pasado, que tiene 200 lucas de pensión, pero si es que hace el truco de las 4 lucas y el recálculo, su pensión de 200 lucas podría subir hasta 270.000 mensuales. 70 lucas mensuales. Ahora, ¿cuántas veces puedo hacer esto? ¿Se hace una vez al año, una vez por semestre? Es súper buena pregunta. Lo que pasa es que el superintendente todos los trimestres publica una nueva tasa. Entonces, ¿cuál es el truco? Si el superintendente sube la tasa, yo hago un recálculo extraordinario. Al trimestre siguiente sube la tasa, hago otro recálculo y me subo de nuevo la pensión. Pero si el superintendente baja la tasa, yo no hago nada. Y así mantengo 12 meses en los cuales voy a mantener una pensión más alta hasta que ya me va a tener que tocar el recálculo anual. Ahora, más fácil. ¿Anotó? Qué bueno. ¿No anotó? ¿No entendió? Métase feliz y forrado y ahí se le van diciendo en el momento justo. ¡Ahora hágalo! O sea, más fácil. ¿De dónde? Oye, querido Gino, tenemos algunas preguntas que son las más frecuentes que ha hecho la gente respecto al retiro de este famoso 10%, desde ya dándote un tremendo agradecimiento a propósito, digamos, de los tips que nos están entregando. Mira, hombre de 60 años, esta es la hipótesis, hombre de 60 años, cotizó la nada misma, como muchos. Claro. Porque no podía. Sí. Tiene ahora 1 millón de pesos nada más ahorrado. ¿Puede sacar toda su plata con el retiro del 10%? Sí, Salfate. Sí, puede retirar todo. Perdón, y te agrego otra de Freddy Escalona. Que, atención, eso te lo voy a dejar pendiente. Alguien tiene solo 60 años, ahorra 1 millón de pesos. Puede sacarlo todo el 10%. Y ojo, porque comenzaron a llegar consultas de Escalona. Freddy Escalona dice, me falta entender por qué no todos podemos tener el sistema de jubilación de los militares. Buena pregunta. Ok, atención, ¿ustedes creen que son las 2 únicas preguntas? No, está lo del Fondo 2. ¿Qué pasa si una mujer de 37 años cotizó durante algunos trabajos y tuvo lagunas? ¿Qué hace si todavía le falta tanto para jubilar? Todo eso va a ser contestado. Por fin lo vamos a entender para su conveniencia y nada más que para su bonificación en AFP. Gracias a Gino Lorenzini. A la vuelta de esta breve pausa comercial.
Gino, Salfati había dejado plantear algunas preguntas, las voy a repetir justamente para englobarla en una. Vamos. Un hombre de 60 años cotizó en la nada misma y tiene ahorrado 1 millón de pesos. ¿Puede sacar toda su plata con el retiro del 10%? Y además, mujer de 37 años, cotizó en algunos trabajos durante su carrera, que en gran parte ha sido a honorarios, como muchas. Claro. Tiene ahorrado 3 millones. ¿Puede sacar toda su plata con el retiro del 10%? A ver, con los dos casos, tú puedes retirar el 10%, pero un mínimo de 1 millón y un máximo de 4 millones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que tiene 1 millón de pesos va a poder retirarlo todo. Ojo con ese punto. Pero la persona que tiene 3 millones de pesos va a poder retirar un 10%, pero va a poder retirar el mínimo, que va a ser 1 millón de pesos. Perfecto. Ese es el mínimo que tú vas a poder, tienes derecho a retirar, y de ahí es un 10%. Es decir, el que tiene más de 10 millones Súper claro. va a poder retirar el 10%, y el que tiene menos de 10 millones va a retirar siempre 1 millón. Perfecto. Súper claro. Y había una pregunta, Salfate, que tú la habías dicho, de hecho, de las... Los militares. Exactamente, esto nos llega La de polémica. Escalona, y que incluso esta es una pregunta que viene con ida y vuelta. Dice él, me falta entender, como tanto, ¿no? ¿Por qué no todos podemos tener el sistema de jubilación de los militares? Y te hago la pregunta al tiro. ¿Puede que todos los arreglines que están haciendo es que esto le pegue también de vuelta a los militares y pasen a convertirse en un sistema desgraciado como el que tenemos todos? Mira, Salfa, voy a responder con la historia. El general Matei, padre de la actual alcaldesa de Providencia, dijo en la historia de la ley, cuando se crea el sistema de pensiones, de que el sistema de reparto era una estafa piramidal. Y está en la historia de la ley. Pero los mismos militares vienen y dicen, pero dejémonos esta estafa piramidal para nosotros. Y al final, y siendo súper respetuoso, se gasta más en el pilar solidario de los militares que en el pilar solidario de 1.600.000 chilenos. Y eso es una burla. Al final, ley pareja es justa. Y lo otro que hay que entender de cuál es el principio del sistema. El principio del sistema es no perder y ganar más rentabilidad. Yo les quiero compartir solo un segundo. Por favor. ¿Cuál es mi realidad? Porque yo partí hace 8 años atrás dando sugerencias de cambio de fondo. Yo partí con 8 millones y medio. Perfecto. Piensen que acá, esto de mi AFP, estoy casi en 45 millones de pesos con 38 años. 45 millones no lo tiene nadie. Y solo los últimos 24 meses pasé de 30 millones a 45 millones de pesos. Y en los meses malos disminuimos el riesgo de pérdida. Es decir, claro, no es que no pierda, pierdo menos. En vez de haber perdido 8 millones en marzo, perdí solo 2 millones de pesos. Y después, para arriba. Es decir, esto es la verdad que está en tu cartola. Esto es invertir. Te pasaste. Y yo, en vez de quedarme con esta información, para mí, lo único que hago es compartirla con toda la gente, lo que se llama solidaridad. Que se sepa. Por eso le hacen la guerra. Espérame, Gino, ¿cuál es la página? Felicesyforrados.cl. Felicesyforrados.cl, tú bajas la aplicación y de esa forma puedes seguir todas las sugerencias de cambio de fondo que da Felices y mucha Forrados. gente me ha preguntado, yo quiero Felices y Forrados, pero no tengo 50 lucas para pagarle todos los meses Felices y Forrados. ¿Cuánto vale mensual Felices y Forrados, maestro? 2 luquitas. Toma. Porque finalmente queremos que cualquier Escribo persona ahora. pueda acceder. Excelente. Grande Gino. Muchas gracias. Por tu muchas generosidad, gracias. por tu conocimiento, por compartirlo con nosotros. Considera este espacio como el tuyo, porque nosotros queremos ayudar a la gente como lo hemos hecho desde siempre. Tremendo Gino Lorenzini. Muchísimas Gino gracias Lorenzini a de todos Felices y Forrados desde Londres. Forrados. Entonces, y nosotros nos reencontramos mañana, muchachos, ya viernes, madrugada del sábado, a la medianoche en Así Somos. Muchas gracias, Gino. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana. Chao, que estén muy bien. Bye bye. Me voy a inscribir ahora en Felices.